Esta es la señal que viene de lo alto, ganando almas para Cristo. Preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 43. Desde la península española, nuestro canal cristiano, miembro de las iglesias asambleas apostólicas de la fe en Cristo Jesús. 24 horas de bendiciones, júbilos, oraciones, prédicas, toda la gloria al Dios vivo. Comparte nuestra señal con los tuyos. Paz de Cristo, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a un estudio. Y dejamos a nuestro hermano David, que es el portador de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Permitido. Buenas noches. Buenas noches. Varones y mujeres. Amén. El tema de hoy toca duro, Gloria a Dios. porque muchas veces nos olvidamos y creemos que es lo que nosotros queremos y no lo que quiere Dios. Entonces, el tema de hoy es un poco interesante. Nos vamos a ir. Me retrocedió, creo yo, varón. Ahí. El tema de hoy se llama autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Amén. Esta palabra es muy importante, porque muchas veces nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere que nosotros queramos. Muchas veces nosotros nos preguntamos el por qué y para qué y cómo qué, y a veces dudamos. Entonces nos olvidamos que el que tiene la última palabra, y la primera y la última, es Dios. Amén. Gloria a Dios. Y fuera de Él no hay nada. En Tito 3:1, en el nombre de Cristo Jesús, su palabra dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Recargo, a toda buena obra. Amén. Luego le explico por qué recargo, varones. Mi esposa. Vamos a ver. Dice en la introducción: qué importante es saber siempre hay normas, leyes, principios que rigen nuestras vidas. Cuando estamos sin Cristo no es fácil el no querer llevar ningún tipo de reglas o infringirlas. Si el mundo no tuviera reglas y el mundo no tuviera leyes, o nos matábamos o nos comiéramos unos con otros, o no nos respetaríamos lo que es tuyo y lo que es mío, lo que es de tu propiedad, lo que es de mi propiedad. Entonces, desde el principio que Dios creó al mundo y sobrepasando lo que cometió Adán y Eva y sobrepasando todo eso, Él ha venido dando normas, ha venido dando leyes y ha venido poniendo jueces, ha venido poniendo reyes, presidentes, y ha dado ciertas normas para que el ser humano se respete entre sí. Amén. Pero cuando Dios llega a nuestra vida, entonces debemos conocer aquellos elementos que no es necesario seguir. Como le decía en la lectura que acabamos de leer en Tito, hay cosas y hay leyes que realmente pues son contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Dice: siempre será nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para ello tomamos la Biblia y la recibimos como la palabra ¿de quién? De Dios. De hecho, bueno, ahí se comieron la frase. Pero bueno, en 2 Timoteo, hermano Daniel 3:16, ¿qué dice su palabra? Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, toda la escritura que está en la Biblia es inspirada por Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es inspirada por Dios. Y nos dice que para corregir e instruir, ¿en qué? En justicia. Justicia. Pero esta es la justicia real. Amén. Porque fuera de aquí
es vana. Fuera de aquí, como la figurita de la justicia ciega, Sí. porque es ciega. Pero la justicia de Dios no es ciega. Dice su palabra que es real. Entonces seguimos leyendo. Nuestra enseñanza, nuestro pensamiento deben estar regidos por la palabra ¿de quién? Del Señor. Amén. Su poder incomparable. Es palabra Viva. viva y con poder. Amén. ¿Qué significa? Que si nosotros, dice su palabra, clama a mí que yo responderé, yo haré esta, pero es porque su palabra es viva. Amén. ¿Usted cree que si le clamamos a otra persona que no esté en este mundo, nos va a responder como nos responde nuestro Señor? No. Entonces, por eso dice que la palabra es viva. Amén. Así lo expresa en el libro de Hebreos 4:12, hermano Steven. Amén. Dice en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y lo que esté en el cielo, en lo que tú estés en la tierra, será atados En el cielo. en el cielo. Amén. La obediencia a la voluntad de Dios es la mayor exigencia presentada en la Biblia. Toda la Biblia nos narra y nos cuenta historias, parábolas, como le quieran llamar, de qué le pasa al ser humano cuando no obedece a Dios. ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios? Ellos quisieron ser más sabios que Dios, ellos quisieron ser más inteligentes que Dios, pero lógicamente no iban a poder, porque ellos son criados por Dios y nadie puede estar encima de Él. Hermano Daniel, Deuteronomio 6:17. Dice así: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios, y sus estatutos que te ha mandado. ¿Por qué? Dice uno de los mandamientos que nos dio Dios, que para Moisés, cuando Moisés y todo esto, ¿qué pasó? No harás imagen, no harás esto, no harás lo otro. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Desobedeció Amén. a Dios. ¿Y qué le pasó a ellos? Ahí nomás tuvieron su propio castigo. Si yo mato, lógicamente también hay leyes terrenales que dice que voy a la cárcel. Pero si yo mato y no me arrepiento, no solo voy a la cárcel, voy a fuego. Amén. Y de por vida, y la eternidad, y lo que sigue. Entonces, por eso la palabra de Dios es más fundamental que cualquier ley que el hombre crea. Porque la palabra de Dios dice, su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Amén. Y siempre han habido reglas y normas, pero lo único que nosotros nos hemos querido ser semidioses. Y hemos pasado sobre la voluntad de Dios. Les presento algunos principios respecto a la obediencia. Bendición a la obediencia. Hermano Steven, si nos regala lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28. Amén. 28. Deuteronomio 28, solo dice, me imagino que es el 1. Amén. 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Sí, obedecer. Sí, Sí, obedecer. si oyeres, Si oyeres. atentamente, si obedeces. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Fue transformado en Animal. bestia del monte y comió hierba ¿Por qué? durante 7 años. ¿Por qué? Porque no reconocía que Jehová era Dios único, ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Por qué no llegó a la tierra prometida? porque le mandaron a que le hablase a la peña y glorificase a Dios y no lo hizo, Por poner ejemplo. sí, y no entró a la tierra prometida.
Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú al entrar y bendito tú al salir. Ese es el 11. Ese es el 11. Del 3 al 6 dice. Así que Así es, del 3 al 6. en la familia, hablemos la autoridad de Dios en la familia. Muchas veces, me lo comento yo también en mi casa, muchas veces nos olvidamos que en primer lugar, en la casa, decimos la cabeza del hogar es el hombre. No, la cabeza del hogar es Dios. Cristo. El Cristo. Luego, el esposo. Luego, la esposa. Luego, el hijo. Y su función es la de profeta y sacerdote. Si me regala la palabra, hermano Daniel, 1 Corintios 11:3. Gloria a Dios. Dice así. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Amén. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Amén. Entonces, pero muchos dirán, pero Dios es machista. Porque pone al hombre de primero, no a la mujer. Y Dios no es machista, porque Dios no es sexo. Amén. Dios es creador. Dios crea tanto al hombre como a la mujer. Entonces, pero Dios tiene que ser la cabeza del hogar. Cristo tiene que ser la cabeza del hogar. Cristo tiene que ser la cabeza de tu vida. Cristo tiene que ser la autoridad suprema que tú tienes que seguir. Y si el hermano Steve me lee la palabra de Dios en Efesios 5 del 23 al 24, hermano. Efesios 5, 23. 24. Que nos viene a repetir un poco lo de Corintios. Amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Perdón? ¿Quiénes tienen que estar en todo? Las casadas así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos No, sí. en todo. En todo. Pero me imagino que seguiré siendo en todo lo bueno, porque si yo mando a mi esposa a matar, lógicamente no tiene por qué seguirme, porque sería una obediencia inútil o la estaría mandando a pecar. Amén. Por eso el versículo más adelante de eso, el 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Así es, hermano. Entonces, de nada sirve que yo sea la cabeza del hogar, y de Si nada no amo a sirve su mujer. si yo no amo a mi mujer y no hago lo que es la voluntad de Cristo. Amén. Entonces, lógicamente mi esposa me puede decir: ¿por qué te voy a hacer caso? ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? Porque estoy actuando fuera de la autoridad de Dios. Ahora, dice que nosotros también en la iglesia tenemos un orden, porque Amén. todo tiene que haber un orden. De primero tenemos a los pastores, luego tenemos, bueno, dentro de pastores, ministros, diáconos, coordinadores, líderes, miembros. Su función es nutrir y enseñar, es Amén. guiar, apacentar mis ovejas. No es correr las ovejas, Amén. es traerle al redil. No es ponerle un yugo cargado, no es señalarlos, Amén. es quererlos, nutrirlos, fortalecerlos, enseñarles lo que Dios quiere para su vida. Muchos pastores, muchos ministros, solo son señalar a las personas cuando cometen el pecado, pero pocos son de decirle: venga, hablemos, qué te ha pasado, qué esto, qué lo otro, de ir a buscar al hermano caído, de ir a buscar a las personas que necesitan la palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos sentamos tranquilamente en una silla, un sofá, y podemos predicar ahora con el internet, con esto y con el otro, y lo podemos hacer, porque lo estamos haciendo, pero pocos recorren el mundo en busca de las personas que necesitan la palabra de Dios, más en estos tiempos que se necesita más. Amén. Hermano Steven, Pedro 5:2, que nos dice su palabra. Primero de Pedro.
5.2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta. Ay, ay, ay. Aquí es muy claro. ¿Y qué nos está diciendo Pedro? ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Que sobre él le dijo apacentar mis ovejas. Le mandó a decir también, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que es Cristo. Él mismo se está diciendo que es la iglesia. Luego le está diciendo, Pedro lo está diciendo, que no por ganancia deshonesta. Porque muchos estamos predicando el evangelio, pero lo estamos viendo como un negocio. No lo estamos nutriendo como lo manda la autoridad de Dios, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. No buscándole el dinero a esa criatura, sino buscando la salvación a esa criatura. Dice el 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Amén. Entonces, si un pastor es adúltero, o fornicario, o lo que sea, será ejemplo. No. Si un pastor ve mal dinero, un Lamborghini, que se compra un jet privado, y sus hermanos están pasando hambre en su iglesia, es porque Dios lo bendice a él y a los demás hermanos no lo bendice. ¿Está actuando bien o está actuando mal? Entonces, ahí tenemos un pequeño ejemplo. Ahora, en lo que es el gobierno, de que se conformaron los gobiernos, cuando se conformó el mundo, en Génesis, hubieron guerras, batallas, disputas. Entonces había un solo desorden, que esto es mío, esto es mío, esto es mío, y muchos murieron. Entonces Dios fue dando normas de cómo se iba a repartir la tierra. Entonces igual Dios norma cómo tienen que ser los gobiernos, porque el primero que pidió un rey, que querían rey, fue el pueblo de Israel. Y el primer rey de Israel fue Saúl. Entonces dice su palabra, bueno, gobierno federal, estatal, local, y su función es la de proteger. Dice su palabra, en Romanos 13:1, en el nombre de Cristo Jesús, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Un ministro, un gobierno no me puede mandar a mí, me puede decir que vaya a la guerra, me puede mandar a la guerra, pero como no es de Dios, yo no voy a obedecer. Esa es la diferencia. Tengo que obedecer ciertas reglas que sí estén acorde a la voluntad de Dios, pero hay reglas que no están acorde a la voluntad de Dios. Esto también se refiere, podríamos decir, a los matrimonios gay, que en países es legal, igual que el aborto, que en países también es legal. Entonces nos podemos oponer rotundamente a esas leyes terrenales. Sí, igual pasa también con como le llaman, con las operaciones, que ahora te operan, te cambian de sexo, ahora hasta la seguridad social cubre el cambio de sexo. Vete tú a cambiarte la muela, no te la cubre. Vete tú a cambiarte la dentadura, no te la cubre. Y es más caro un cambio de sexo que un cambio de dentadura. Entonces, ahí donde también, por eso es que como no está autoridad de Dios ahí, entonces también estamos libres de no obedecer esto. Bueno, el empleo en la escuela, maestros, patrones, directores, gerentes, supervisores y mayordomo. Hermano Daniel, primera de Pedro 2:18, ¿qué nos dice la palabra? Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Sujeto con todo Respeto. Si usted me trabaja a mí y yo lo humillo a usted tiene que aguantarme. O yo tengo que humillar a usted porque yo le estoy pagando. No. Si yo soy cristiano y sigo los mandamientos de Dios y sigo lo que me dice la Biblia, yo lo contrato a usted para que usted me haga un trabajo. Y yo comienzo a humillar a usted. ¿Será de cristiano? Mirar. O sea, si yo lo comienzo a humillar, ¿seré cristiano? Yo creo que no. No. Entonces, tenemos que verlo con respeto. Si el ser humano se respetara entre sí,
el mundo fuera más ordenado todavía. Por eso es lo que está pasando ahora con Ucrania y Rusia. No hay respeto, no hay autoridad de Dios. Se cree Dios y se cree que puede tomar lo que Él quiere. Entonces, ahí también vamos a la autoridad de Dios. ¿Cuándo es justificada la desobediencia? Ya estamos llegando donde veníamos. Solamente se justifica la desobediencia a alguien cuando el mandato sea contrario al mandato de Dios, pero también deberá afrontarse las consecuencias. ¿Por qué llevaron a Jesucristo frente al gobernador en ese entonces? Los sacerdotes. ¿Qué decía? Que Jesucristo mandaba decir que no hay que pagar impuestos. Que Jesucristo decía que Él era el rey. Entonces, ellos le estaban buscando consecuencias contra la misma ley de Roma para que los romanos pudieran crucificar a Jesús y ellos tuvieran que lavarse las manos. Pero este caso fue al revés. No encontraron ni una condena a Jesucristo por parte de Roma, pero sí los sacerdotes inventaron sus consecuencias para que el Cristo fuera muerto y crucificado. Porque bueno, estaba escrito. ¿A cuándo la orden va contra Dios? Lo podemos leer, hermano Steven, en el libro de Hebreos 11:23. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Qué decía el decreto del rey? Que todo niño judío tenía que morir. Y lo mismo le pasó cuando nació Jesucristo. Herodes los mandó a matar a todo un niño menor de 3 años o 2 años. Lo mismo pasó con Cristo. Lo mismo que le pasó a Moisés. Lo único que Jesucristo no anduvo en el río, no fue mandado a andar ahí en el río, que lo encontró la princesa y que tuvo, bueno, pero lo mismo. Y casualmente Jesús se fue a la tierra de Egipto. ¿No? Sí, lo mismo da. O sea, lo que nos está enseñando Jesús, que lo que vivió Moisés en este decreto, Él lo vivió también. Ahora, hermano Daniel, Éxodo 1:17, varón, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, ¿Qué no se quisieron? sino que preservaron la vida de los niños ¿Y qué dice la Biblia? La considera como mujeres, de fe. salvaguardaron una vida. ¿La vida de quién? De Moisés. ¿Por qué fue maldito el hermano que mató a su propio hermano? Por el hecho de matar, por el hecho de quitar vida. El único que puede dar vida y quitar vida es Dios Jesucristo. Amén. Nadie más tiene autoridad en nuestra vida más que Dios de quitarla y de ponerla. Pero a veces nosotros nos olvidamos. Hoy están inventando que quieren clonar personas. Hoy están inventando que quieren dar vida a otras personas. Hoy están haciendo robots con piel de persona. Entonces, ¿dónde está ahí la autoridad de Dios en eso? No está la autoridad de Dios. Porque el único que da vida y quita vida es Dios. Amén. Los amigos de Daniel se rehusaron a adorar la estatua. ¿A quién? A Nabucodonosor, hermano Steven. En el libro de Daniel 3:17 al 18, hermano. Aquí se asustó Nabucodonosor de lo que le hacen, lo que pasó a estos varones por no hacer caso y no inclinarse ante la gran imagen que hicieron. Él creó un decreto que ellos tenían que morir en el horno del fuego. Pero vamos a escuchar la palabra. Daniel 3, varón, del 17 al 18. Amén. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pero luego dice, se sometieron al horno del rey. Y luego el rey más adelante dice que él dijo, no fueron 4, no fueron 3 hombres que metimos al horno, y estoy viendo 4. ¿Por qué? ¿El cuarto quién era? Era la presencia de Dios que estaba con ellos. Entonces, porque ellos estaban
sirviendo al Dios vivo y desobedecieron el mandato del rey de inclinarse y adorar una imagen. Y muchas veces las personas dicen, es que yo tengo que hacer caso porque estoy obligado a hacer caso, si no me castigan, si no me expulsan, si no esto. Entonces prefieren a las leyes terrenales que a las leyes espirituales. Y estos varones no, estos varones demostraron que tuvieron certeza, tuvieron fe. Y después de que estos varones salieron del horno, que ellos, Nabucodonosor hizo un decreto. Que todos adoraran al rey de Que todos adoraran el rey de ellos. los hebreos. Entonces ahora vamos a la reflexión final. Nuestro deber como personas que hemos recibido la palabra de Dios es el obedecer, es someternos ante la autoridad. Por eso Romanos 13:1 en el nombre de Cristo Jesús dice, sométanse a toda persona en las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios ha sido establecidas. Si Dios quiere quitar al presidente Sánchez, lo quita. Si Dios quiere quitar al presidente de Nicaragua, lo quita. Porque todo lo que están puestos es por voluntad de Dios. Dios quita reyes y pone reyes, dice su palabra. En 2 de Corintios, hermano Daniel, 2 de Corintios 10:5. Amén. Así, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos y toda altivez que levanta contra el conocimiento De Dios. de Dios. No, porque la vida comienza en la estación del vientre de la madre hasta los 3-4 meses. Hagamos aborto. Queremos que la vida comience hasta ese momento, pero Dios dice que en qué momento comienza la vida del ser humano. Desde un inicio. Que vamos a crear el primer clon humano. Están levantando contra el conocimiento de Dios. Están queriendo ser Dios. Entonces, llevando cautivo todo pensamiento de la desobediencia a Cristo. Así que, hermanos, hay que ser obediente a la palabra de Dios. Porque si no somos obedientes a la autoridad de Dios, nos espera una destrucción de por vida y eterna. Nos espera el fuego eterno. Nos espera el rugir de dientes. Nos espera muchas consecuencias. Y a veces ni siquiera tenemos que esperar tanto para que nos llegue el castigo. Porque a veces el castigo es inmediato. Amén. Porque una persona cuando se aparta de Dios es como cuando te sentí como una soledad, te sentí como cuando amargado. Tú te sentí como que no te falta nada, pero siempre en el fondo, en el corazón, te sentí vacío. Porque en ese momento tu corazón es de piedra, no es de carne. Entonces, hay que ser obediente a lo que está escrito en la palabra de Dios. No hay mejor ley que la que está aquí escrita en la palabra de Dios. En la iglesia, hacerle caso al pastor, a los líderes, a los ministros, al diácono. No pellizcarlo, no apretujarlo. No, eso es parte de la convivencia. Si tienen alguna pregunta, varones. ¿Ninguna? Creo ¿Ninguna? que está claro el tema de la obediencia. ¿Está clara? Segura, está a tiempo. Pregunte tranquilamente. ¿Pregunta? Si tiene algo que preguntar, pregunte. Sin pena. Hermano, ¿estamos claros? Está claro. Así que Claro. le dé gracias a Dios. Creo que hablábamos con una hermana el otro día y sí, estamos en lo mismo, que la obediencia, decía ella, es la clave del éxito. Porque sin obediencia no hay nada. Y el estudio nos muestra los niveles o cómo está establecida la obediencia para nosotros en el matrimonio, en la iglesia y aún en lo secular. Porque aunque no, pues estamos en el mundo y vamos conforme a muchas cosas del mundo regidos nosotros también. Por eso la palabra nos dice que tenemos que estar orando por lo que está en eminencia,
por la policía, por generales, por presidentes, para que conforme a nuestras oraciones, pues Dios toque sus corazones y no nos pase como cuando Faraón no dejaba ir al pueblo, por que Dios endurecía su corazón. Entonces nos dice que en la iglesia, pues, comenzando desde el pastor, porque es el ángel que ha puesto en la iglesia, luego los ministros. En iglesias grandes sabemos que hay muchos ministros. Nuestra iglesia, pues gloria a Dios, tiene 2, tiene un diácono, y luego líderes tiene muchos. Sí. Y gloria a Dios que están saliendo más líderes, y así es, orarle al Señor. Dice que Él es el dueño de la mies, al que le tenemos que pedir. Luego nos dice de lo de la casa, que en el hogar, si el marido no está sujeto a Cristo, pues la esposa tampoco puede estar sujeta al marido, porque tendrá mucho que reprocharle. Sí. Pero sabemos que si ponemos a Cristo como cabeza de hogar, venga lo que venga, pues vamos a permanecer en la fe. Esto pasa, varón, también como, le voy a poner un ejemplo. Cuando nuestros padres nos dicen estudiar, y nosotros no le hacemos caso, pasa el tiempo. Porque muchos jóvenes pensamos que siempre vamos a seguir siendo jóvenes toda la vida. Que toda la vida vamos a tener los mismos 15 años, los mismos 12 años de jugar chihuahua, de jugar trompo y de jugar esto. Y no hacemos caso. Y ahí pasó el primer año, el segundo año, y después las consecuencias. Sí. Pero bueno. A mi papá decía, no estudies. Trabajar, le decía. No, la palabra dice, hijos, obedeced a vuestros padres, siempre que sea en el Señor, algo así dice la palabra. Porque muchos padres pueden aconsejar mal, hay malos padres que le dicen a los hijos, ve y roba, ve y mata. Pero también la palabra es clara y nos dice que les obedezcamos en cuanto sea conforme a la palabra de Dios. Pero por eso dice también, agregándole, que dice que no podemos trabajar a nuestros propios hijos, o sea, no nos podemos poner algo que ellos no puedan hacer. Bueno, nos levantamos y oramos y damos gracias a Dios, o no hay nada. Preguntas, oración. Mano Daniel, Mano Daniel, lleva la oración. Amén. Bueno, vamos a todos los que nos están escuchando, bueno, que también que Dios bendiga la palabra de hoy. Obediencia es muy esencial, ¿no? En todo, ¿no? Si estamos estudiando, tenemos autoridad del maestro; si estamos en la iglesia, tenemos autoridad del pastor; si estamos conduciendo, tenemos una autoridad en la calle, el policía o el tránsito. Amén. Y bueno, y tenemos que respetar, ¿no? Como cristianos. Así que, claro, para ser cada día mejores cristianos, o sea, reflejamos una imagen de Cristo, ¿no? Amén. Son sujetos a toda autoridad. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Compartió mi hermano David. Que tú bendigas su vida, que bendiga todo lo que nos está viendo. Que bendiga, Señor, la vida del pastor, los Steven, de mi hermana Marisa, muchas casas, Señor, que nos hagas sus puertas para que podamos compartir tu palabra. Damos gracias, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que seas tú librado del mundo, Padre, lo que debemos ser una persona sujeta a toda autoridad, para que tú lo bendigas, Señor, para que tú lo uses, Padre, para que tú bendigas las autoridades, que seas tu casa, pero seas sujeto, sea tú para el gloria, tu ley, bajo tu voluntad, bajo tu agrado, Señor. Y cuando no es así, pues rechazar y ser personas sujetas en el nombre de Jesús. Te damos gracias, nos pedimos a tu Señor, derramar tu presencia, que tu presencia vaya a paso, Señor, que bendiga, Señor, todos bendice todos los que escuchan, sea edificado para esta palabra compartida. En el nombre de Jesús, tú eres que pone leyes, tú eres que pone autoridad sobre ti, Padre eterno. En ti está la vida de tu Hijo, fuera la luz de los hombres, Señor.
Tú eres solo el principio y el fin, Señor Jesús. Bendice a cada grupo de alabanza, Señor, cada líder, cada colaborador que va, Señor, a las casas, Padre, seas tú, Señor, dando bálsamo a las familias, Padre, en todas oraciones, en el nombre de Jesús, Bendito Padre, seas regando que han de ser salvos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, el hermano Daniel, Padre, bendice, Señor, a nuestro pastor, Padre, en el nombre de Jesús, Padre amado, bendice a los ministros, Señor, bendice a sus familias, Padre, guarda en el nombre de Jesús, Padre, envía ángeles, Padre, para que no se desvíen ni a diestra ni a siniestra, Señor amado, en el nombre de Jesús, bendice, Padre, a cada uno, Señor, de los congregantes en la iglesia, Padre, seas tú, Señor, manteniéndose agradecidos, Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes los hombres que somos, Padre, pero te pido en el nombre de Jesús que seas tú con cada uno de ellos, Padre, te pedimos porque creemos en ti, Señor amado, creemos que tú agregarás a los que han de ser salvos, Padre, creemos que tú, Señor amado, capacitarás a los que estamos, Padre, visitando hogares, Padre amado, porque queremos que tu salvación, Señor, lo que has hecho con nosotros, Padre, lo hagas con muchas más personas, Padre, ayúdanos a tener un celo, Padre, por tu iglesia, Padre, por las almas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, Señor, estamos perezosos, despiértanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre, gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo, por tu obra, gracias, gloria a ti, Señor Jesús, gracias, el reino, gracias, tuyo es el imperio por siempre, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Bueno, que Dios los bendiga y bueno, haya sido bendición.